Bienvenidos mis amigos y amigas a Verdades que Liberan, empezando una nueva semana de bendición. Es mi oración que usted también lo esté pasando muy bien con la ayuda de Dios, su hogar, su familia, su trabajo, y que todo lo que emprenda salga con la bendición de Dios. La Biblia nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? El Señor es quien nos ayuda para que todas las cosas puedan salirnos bien. Empezamos una nueva semana compartiendo la palabra de Dios, verdades que liberan, aquí a través de TV La Verdad, canal online, que usted nos puede ver en vivo a las 8 de la mañana y 5:30 de la tarde, compartiendo mensajes de vida, de edificación, de bendición para todas las familias, para todos los amigos que nos ven a través de este medio y también lo comparten a través de las redes sociales. Esta semana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver en especial tanto para hombres como para mujeres. Cuando era soltero, hace no mucho, conocí a una gran amiga mía, una sierva de Dios, y ella me dio un consejo una vez. Me dijo: Juan Carlos, lo que no edifica te destruye. Lo que no te edifica termina destruyéndote. Es decir, lo que no te ayuda para bien, lo que no te ayuda para salir adelante, lo que más bien te causa tropiezo, lo que te va a hacer que tú más bien vayas mal, debes alejarte de aquello. Toda aquella amistad o relación que no edifica terminará destruyéndote. Y hay un texto en la Biblia del cual hoy quiero compartir. En el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 1. Y dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué profundo es este proverbio. Al hablar de la mujer sabia, está hablando de la esposa, pero también podríamos decir del esposo sabio, que es aquel que edifica su casa. La Biblia nos habla de dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría de este mundo. Hay mucha gente que dice: yo soy sabido, ¿sí? Pero esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica y destruye. Pero también hay la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que es pacífica, que es pura. Esa sabiduría Dios nos la da. También dice un texto: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Aquí el proverbio hace un contraste entre la mujer sabia y la mujer necia. La mujer sabia es aquella que ha adquirido sabiduría, aquella que ha desarrollado sabiduría, que ha aprendido, ha conocido, se ha llenado de sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal hace que muchas mujeres se embaracen de diferentes hombres y luego los denuncien por alimentos para vivir de esa manera, como un modus vivendi de sacarle dinero a las personas. Y creen que es una gran sabiduría hacer eso, sin entender que están vendiendo su dignidad. La sabiduría de lo alto piensa diferente. La sabiduría de lo alto empieza por honrar a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor al Señor. ¿Cuál es la sabiduría que usted tiene? Las personas que no tienen la sabiduría de lo alto es las personas que se les llamaría necios. Aquellos que su corazón está lleno de necedad, es decir, de vanidad, de simpleza, gentes vacías. La Biblia llama también el simple, aquella persona que no tiene sabiduría, que actúa de una manera ignorante, de una manera tal vez torpe, de una manera tal vez insensata, obstinada, terca, porque no tiene la sabiduría de Dios. Cuando usted es una persona sabia, usted va a edificar su casa. ¿Qué es edificar? Construir. Es hacerla mejor, mejorarla cada día, hacerla más grande cada día, prosperarla cada día, su casa, su familia, su vida, su hogar, su matrimonio. Pero si usted es una persona necia, que no tiene esa sabiduría, que su vida está llena de basura, de vanidad. ¿Cuántos jóvenes hoy se llenan de basura?
Se saben de memoria muchos juegos de video, pero eso no le va a servir el momento que esté afrontando una crisis en el hogar o afrontando un divorcio. Esos juegos no le van a servir el momento que vaya a buscar trabajo. En su currículo no le van a decir a qué nivel llegaste en Candy Crush. No le van a pedir eso. Jóvenes que se llenan de basura de la música contemporánea, llena de vascosidades, de insultos, de blasfemias, donde hablan de la mujer como de un objeto sexual, y la gente se llena de esa basura. Y con toda esa basura se convierte en una persona necia que un día, con esa misma basura con que se ha llenado, destruirá su hogar, su vida, su familia, su matrimonio. En cambio, la persona sabia se llena del conocimiento de Dios, de los consejos de Dios, de la sabiduría de lo alto. Lee buenos libros, aparte de la Biblia, tal vez de superación, libros sobre el matrimonio, libros sobre la sexualidad, libros sobre la salud, sobre la economía, y se está cada día llenando de mejor conocimiento. Alguien dijo, el conocimiento es poder, el conocimiento es riqueza. Y la Biblia dice, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría más que las piedras preciosas. Ciertamente la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Y por eso el proverbio también dice que engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y la mujer que teme al Señor es precisamente la mujer sabia. Lo mismo podríamos decir que se aplica esto para el hombre. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres que fueron necias, que fueron insensatas y que destruyeron con sus propias manos sus hogares, sus familias, sus matrimonios, porque no tuvieron la sabiduría de Dios. Ahora recuerda, la sabiduría tiene un principio, tiene una base, tiene un fundamento. ¿Cuál es? Honrar, respetar, adorar, amar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Cuando usted hace eso, usted está siendo una persona sabia. La primera mujer que encontramos en la Biblia, que fue una mujer necia, es precisamente la primera mujer que existió, Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3, nos dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recuerde, lo que no edifica, destruye. Lo que usted hace, las decisiones que toma, la influencia que tiene en su esposo o esposa, la injerencia que tiene sobre él, ¿es para edificación o para destrucción? Hoy yo podría titular a este tema: ¿edificas o destruyes? Y si estuviera hablando solo a varones, podría decir: ¿qué voz es la que estás escuchando? Adán escuchó la voz de su mujer. Adán desobedeció. Dice el versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Al hombre yo le diría: ¿qué voz estás escuchando? ¿La de Dios o la de las personas en primer lugar? ¿Qué voz estás poniendo en primer lugar? Dios le había mandado, le había ordenado a Adán: no comerás de ese fruto. Pero Adán se dejó inducir, se dejó seducir por su esposa. Al ver que ella comió y le ofreció, él también lo tomó. Él no dijo: mira, Dios prohibió hacer esto, y si tú lo has hecho, yo no lo voy a hacer. Pero él se dejó influenciar, se dejó seducir, obedeció, puso en primer lugar el afecto, el cariño, la amistad, lo que sentía tal vez por su esposa, por encima de Dios, de sus mandatos, de sus decisiones, de su voluntad. Y eso trajo la destrucción de toda la raza humana. Eso trajo la caída de toda la raza humana. La desobediencia por escuchar la voz de su esposa antes que de la voz de Dios. ¿Qué voz está escuchando usted, varón? ¿Y usted, mujer, está destruyendo o está edificando?
Eva destruyó el plan de Dios, los propósitos de Dios, destruyó lo que Dios quería para la humanidad, al influenciar sobre su esposo, que era la cabeza, para que desobedeciera a Dios, para que hiciera lo que Dios le había prohibido hacer y que escuchara primeramente la voz de ella. ¿Cuántas mujeres he visto que hacen berrinches a su esposo? Amenazan con irse, gritan y hacen de todo hasta tener lo que quieren, sin importar si su esposo para eso tiene que deshonrar a Dios, tiene que romper las reglas de Dios, tal vez endeudarse, tal vez hacer cuantas cosas para darle gusto a los deseos de sus ojos, a los deseos de su carne, a la vanagloria de la vida de la mujer. Usted, mujer, edifica o destruye. Y usted, varón, ¿está oyendo la voz de Dios por encima de la voz de su mujer? Hay otro ejemplo de otra mujer que también era una mujer sin sabiduría, una mujer necia. Y lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 2, en el versículo 8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces la mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, aquí tenemos a una mujer, como Job mismo le dice, fatua. Una mujer que estaba hablando con necedad, no con sabiduría. Una mujer que no estaba realmente diciendo a Job: mira, puedes salir de esto, confía en Dios. Sino más bien dice: todavía te mantienes fiel a Dios. Todavía sigues honrando a Dios, todavía sigues respetando a Dios, todavía sigues confiando en Dios. Mira todo lo que te ha hecho. Mejor maldice a Dios y te mueres. Ya muérete. Ese hombre ahí, ya lleno de llagas, de ceniza, en la miseria, había perdido todo. Habían muerto sus hijos, su ganado, había perdido sus riquezas. Para esa mujer y eras tú un estorbo. Y le dice: ya mejor muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero Job hizo lo contrario que hizo Adán. No escuchó la voz de su esposa, fatua, insensata, sino que él mantuvo su integridad hacia con Dios. Y le dice: has hablado como una mujer fatua. Recibiremos de Dios el bien, y por qué no el mal también. Y él mantuvo su integridad con Dios. Jesús dijo: el que diga a su hermano necio será culpado ante un concilio, y el que lo diga fatuo se está expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es ya una palabra fuerte para decir una persona que ya está loca, está orate, está en un estado de demencia, de estupidez. Y así llama él a su esposa por inducirlo a maldecir a Dios y a que de una vez se muera. Poco más le dice: ya suicídate mejor. Pero él prefirió mantener su integridad a Dios. Hizo lo contrario de lo que hizo Adán. Job pudo tener un final feliz, diferente al de Adán, porque Job se mantuvo fiel y obediente primeramente a Dios. No hizo caso a la necedad de esta esposa. Era una esposa necia que con sus propias manos destruía a su hogar, a su matrimonio, a su familia. Adán escuchó la voz de su esposa en primer lugar antes que escuchar la voz de Dios. Y eso trajo duras consecuencias para la humanidad. Job mantuvo su integridad y escuchó y le dio primer lugar a Dios. Y entonces tuvo un mejor final. Hay otra mujer también en la Biblia que influenciaba para mal. Y está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21. Primera de Reyes, usted tiene su Biblia, capítulo 21. En el versículo 25 dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. El rey Acab es considerado como uno de los reyes más malvados, más perversos. Como dice aquí, se vendió para hacer lo malo, se prestó para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque se casó con esta mujer Jezabel, una mujer terrible, una mujer sidonia, que lo primero que hizo es pedirle a su esposo que le construya un templo para los dioses sidonios, un altar para adorarlos, y puso sacerdotes para Baal y para todos esos dioses. Y esta mujer siempre estaba incitando a su esposo a hacer lo malo, a cometer homicidio. Mandó a matar a una persona para apoderarse de su viña, y siempre estaba influenciando en mal. Esta mujer fue la causa de la ruina del rey Acab, de todo su reino, de todo su linaje. Esta mujer tuvo una muerte terrible. Un profeta le dijo que iba a morir tan terrible que los perros iban a comer su cadáver, y eso se cumplió. Cayó de un lugar, de una ventana, y murió, y los perros se comieron toda su carne. Ese fue el castigo de Dios para esta mujer necia que incitaba a su esposo a rebelarse contra Dios, a hacer lo malo. Cuán terrible es cuando usted, en vez de edificar, destruye y daña la integridad, la vida, el ministerio, la profesión, el futuro, tanto de su esposa o de su esposo. Porque también podemos hablar del caso de un hombre actuando con necedad. Cuán terrible es esto, hermano, mi amigo. Por eso es importante para usted, varón, ¿qué voz está escuchando en primer lugar? ¿La de Dios o la de su esposa? ¿O la de las personas a quien usted considera importantes? Y mujeres, ¿están siendo sabias y edificando sus casas o la están destruyendo con sus propias manos? Hay otro caso también que quiero compartirlos. En el libro de Éxodo, ya que hemos estado viendo la historia de Moisés, Éxodo, en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4, dice en el versículo 24: y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Mire, tenemos un caso muy especial aquí. Una mujer que influenciaba sobre su esposo, sobre Moisés. Moisés era un israelita. Moisés era hebreo, descendiente de Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham: todos tus descendientes, para que sean parte del pacto con Abraham, deben tener una señal. Y esa señal era la circuncisión, cortar el prepucio, para que ellos puedan ser identificados como parte del pueblo de Dios, del pueblo de Abraham. Pero vemos que Moisés tiene que huir de Egipto por matar a un egipcio, y va a la tierra de Madián. Y ahí conoce a Reuel, o Jetro también llamado, su suegro. Se casa con su hija, Séfora. Y ahora que Moisés es comisionado por Dios, enviado por Dios a Egipto nuevamente, después de varios años, para que vaya a sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto como esclavo, él va con su esposa y va con sus hijos. Y dice: yo voy a sacar al pueblo de Israel, Dios me ha mandado. Pero él va con su esposa, con sus hijos. Y cuando están yendo, se encuentran con el Señor. Y el Señor empieza a atacar con intenciones de matar a Moisés. Este ángel, este varón, intenta matar a Moisés. Séfora toma la acción, la actitud de cortar el prepucio de su hijo, de circuncidar a su hijo y lanzarlo a los pies. Y le dice: tú ahora eres un esposo de sangre.
esposo de sangre por la circuncisión. Podemos ver aquí algo. Podríamos conjeturar o decir, esto pasó. No lo dice, pero yo puedo conjeturar esto. Al parecer, Séfora se opuso a que Moisés circuncidara a Gersón, su hijo. Ella no quería que él fuera circuncidado. Cuando Moisés regresa con Séfora, con Gersón, su hijo, este niño, al no ser circuncidado, era un incircunciso, lo cual era abominable para Dios, abominable para el pueblo de Israel. No podía ser este niño considerado un hebreo porque no tenía la señal del pacto de Abraham, la circuncisión. Al parecer ella siempre se había opuesto, había tenido esa influencia, esa injerencia sobre su marido, decir, a mi hijo no lo circuncidas. Y ese era un niño incircunciso, y ese incircunciso estaba yendo a mezclarse con el pueblo hebreo. ¿Recuerda las palabras de David a Goliat? ¿Quién es ese perro incircunciso que viene a insultar a los escuadrones de Israel? Era abominable para los judíos un hombre no circuncidado. No era considerado como parte del pueblo de Dios. Y este niño no pertenecía al pueblo de Dios porque no había sido circuncidado. Porque al parecer su madre se había opuesto a eso. Su madre no había permitido que Moisés circuncide a su hijo. Pero ahora, al ver que la vida de Moisés está en peligro, ella entiende que es por esa causa. Entonces toma un pedernal y circuncida a su hijo. Esto libra a Moisés de la muerte y él puede continuar su camino. Pero también podemos ver que aunque él pudo continuar su camino, sin embargo, él no pudo ir con ella. Recuerde la historia de los hijos de Jacob, cuando habían violado a Dina, la hija de Jacob. Los hijos de Jacob hicieron una trampa a la gente y le dijeron, bueno, si todo el pueblo se circuncida, entonces le entregaremos a Dina por esposa y entonces a Siquem, y entonces serán como nosotros, parte de nuestro pueblo. Pero era una trampa. Cuando todo el pueblo se circuncidó, al tercer día, que era el día de mayor dolor, ellos atacaron esa ciudad y mataron a todo ese pueblo. Ahora que este niño, Gersón, estaba circuncidado, ya no podía atravesar el desierto, ya no podía viajar. Su mamá tuvo que regresar con él. Y esto lo podemos ver cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, llega al monte Sinaí. Dice Éxodo 18:1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Vemos claramente en este texto que Moisés había enviado de regreso a su esposa a quedarse con Jetro, su padre, suegro de Moisés. Pero sabe una cosa, dice aquí que Jetro había escuchado todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y cómo los había sacado de Egipto. Y aquí está el punto. Séfora, por influenciar negativamente en la vida de su esposo, por oponerse a que él haga la voluntad de Dios, por oponerse a que él circuncide a su hijo y cumpla el pacto, los rituales que Dios le había pedido, ahora ella tiene que circuncidar a su hijo en circunstancias difíciles para salvar la vida de su esposo. Pero eso le costó que ella tuvo que regresar a la casa de su padre con su hijo circuncidado, y no fue con Moisés a Egipto. ¿Cuál es el punto? Así como Jetro, Séfora también oyó y se enteró todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y cómo había sacado al pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Hay una gran diferencia entre escuchar que le cuenten que vivirlo y ser testigo presencial de aquellas cosas. Séfora se perdió la bendición de ver cómo Dios mandó las plagas contra Egipto, pero el pueblo de Israel
nada lo tocaba. No pudo ver el granizo, las tinieblas. Séfora no pudo ver cómo se abrió el mar rojo y atravesaron por el medio en seco. Séfora no pudo ver la columna de nube, la columna de fuego. Séfora no pudo ver cuando el agua amarga se hizo dulce. Séfora no pudo ver cuando vino el maná del cielo. No pudo ver las codornices. No pudo ver cuando salió agua de la roca. Todas las cosas maravillosas que Dios hizo con Moisés, ella como esposa pudo haber estado a su lado y presenciarlas y ver toda esa gloria. Pero se perdió la bendición de ver toda esa gloria porque había influenciado negativamente en su esposo, porque había desobedecido, se había opuesto a que su esposo haga la voluntad de Dios. Por eso ella se perdió todas esas grandes bendiciones. No se pierda usted las bendiciones que Dios tiene para su esposo por influenciar mal en él. No, si quieres ir a la iglesia me separo de ti. Si quieres hacer esas cosas ya a mis hijos no me los vas a tocar. Una vez tuve un conflicto con una persona porque estaba orando por un niño y luego vino, me sacó la mano y me dijo: amigo, no le haga esas cosas a mi hijo. Yo estaba orando por ese niño enfermo. Y hay gente que influencia así: no, a mi hijo no le hagas esas cosas. Y se van en contra de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Y luego se pierden de experimentar toda la gloria que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que le temen. Séfora se perdió las mejores bendiciones por oponerse a que su esposo haga la voluntad de Dios. Usted, esposa, ¿está alineada con su esposo para cumplir con lo que Dios manda o es un obstáculo? ¿Está edificando su casa o la está destruyendo con sus propias manos? Usted, esposo, está poniendo a Dios primero antes que a su esposa, antes que a su familia, tal vez que a sus padres. Conocí a un hombre que aceptó a Dios, recibió a Jesucristo y su mamá vino y le cacheteó y le dijo: ahora te niego como hijo, te niego que te he dado de lactar, ya no eres mi hijo porque has negado a mi diosa, a mi virgen. Y ese pobre hombre tuvo que dejar a Cristo y tener un final terrible porque prefirió escuchar la voz de su madre que hacer la voluntad de Dios, que él dijo: el que viene a mí y no renuncia a padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo está influenciando usted en su hogar, en su matrimonio? ¿Está dándole a Dios la preeminencia, el primer lugar, o está escuchando la voz de su cónyuge? Ahora, no quisiera que este mensaje sea malinterpretado y no quisiera satanizar a las esposas y pensar que nunca hay que escuchar la voz de ellas. Cuando la esposa es una mujer sabia, tenga la seguridad que aún Dios hablará a través de ellas y sus consejos serán buenos y edificarán el hogar. Tenemos el ejemplo de Sara en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis capítulo 21, en el versículo 12. Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mire, Sara decía: yo no quiero que la esclava y su hijo hereden con mi primogénito, con Isaac. Quiero que la envíes lejos. Y eso le dolió mucho a Abraham porque era su hijo. Pero era el plan de Dios, era el propósito de Dios. Y Dios le dice: escucha todo lo que Sara te diga. Mire, qué interesante. Entonces encontramos en la Biblia mujeres como Eva, como la esposa de Job, como Jezabel, como Séfora, que fueron mujeres necias que destruyeron con sus propias manos sus hogares. Pero también hay mujeres sabias que edificaron sus casas, como el caso de Sara. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice que las mujeres tienen que ser como Sara, que respetaba a su esposo y le decía: Señor, mi Señor. Miren cuánto respeto mostraba Sara por Abraham. Era una mujer sabia y por eso era una mujer sumisa. No era una mujer que manipulaba a su esposo, que lo mangoneaba, como dicen acá, ¿sí? Que lo dominaba. No, era una mujer que se sujetaba a su esposo, pero era una mujer sabia. Y Dios dice: oye la voz de tu esposa. Qué importante es cuando una mujer es una mujer sabia
y su esposo puede escuchar su voz, sabiendo que Dios está hablando a través de ella. Pero eso también sabiendo que el esposo debe poner en primer lugar la voz de Dios. Otra de esas mujeres también fue Rebeca. En el libro de Génesis, capítulo 25, vemos en el versículo 23: y le respondió Jehová a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le había dado esta profecía a Rebeca. Rebeca sabía que el hermano menor, es decir, Jacob, iba a heredar la bendición de Dios. Y siempre guardó eso en su corazón. Por eso, más adelante, en el capítulo 27, versículo 13, dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Está diciendo: hijo, yo quiero que tu padre Isaac no bendiga a Esaú sino a ti, te dé a ti la primogenitura. Oye mi voz, y si te maldice será sobre mí, pero tú oye mi voz. Ella estaba siguiendo lo que Dios le había profetizado, y por eso estaba haciendo todo lo que hizo para que Jacob reciba la bendición. Esta mujer era una mujer que conocía la voz de Dios, los planes de Dios. Por eso es que también los esposos podían escucharla con toda confianza, sabiendo que en ella podían encontrar palabras de sabiduría. Más adelante usted puede ver que ella le dice a Jacob, dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Esta mujer sabia incluso está influenciando en su esposo y en su hijo para que no tomen mujeres paganas, mujeres que eran corrompidas de esa tierra, sino que tomara mujeres selectas, mujeres escogidas, pertenecientes al mismo pueblo de Dios. Esta es una mujer sabia, que no está amarrando a sus hijos con cualquier persona que no teme a Dios, que no está influenciando sobre su esposo de una manera negativa, sino de una manera sabia, para que incluso asegurar el futuro de sus hijos y que se cumplan los propósitos de Dios. Y así podríamos hablar de muchas mujeres en la Biblia. En 1 de Samuel, capítulo 25, tenemos la historia de Abigail, donde en este caso el necio era su esposo. Su esposo era un hombre necio, era un hombre testarudo, un hombre muy malo. Y se ganó la enemistad de David. David se propuso destruirlo a él y a toda su familia. Pero su esposa Abigail era una mujer muy prudente, muy sabia, y le salvó la vida a su esposo y a su familia, yendo ante David, humillándose ante él y pidiéndole disculpas por el desaire de su esposo. Si bien su esposo murió más adelante de un infarto, pero ella pudo salvar a su familia y llegó a ser la esposa del rey David, porque era una mujer prudente, una mujer sabia. Recordemos Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Mujer, ¿estás edificando tu casa o la estás destruyendo? Hombre, esposo, ¿estás poniendo en primer lugar la voz de Dios o la voz de tu esposa o tu madre o tu familia? Espero que usted tome la decisión correcta y que este mensaje nos haya dado la dirección que necesitamos para edificar nuestros hogares, nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.